Agradecer también la presencia de todos y todas, que demuestra el interés ciudadano por conocer el alcance y contenido de la Ley Orgánica de Comunicación aprobada el 14 de junio del 2013 con el voto afirmativo de 108 asambleístas. Dentro de ellos, por supuesto, los 3 asambleístas de Cotopaxi. El 14 de junio, la Asamblea Nacional señalaba que marcó un hito en la historia de nuestro país. Porque luego de haber transcurrido aproximadamente 4 años, por fin el Parlamento pudo dar cumplimiento a la primera disposición transitoria de la Constitución. Muchas voces han cuestionado la falta supuestamente de socialización o de debate o de conocimiento de lo que hoy significa ya la Ley de Comunicación. Que se invierte anualmente cerca de 500 millones de dólares, de allí se tome un 10% para fortalecer a los medios de comunicación locales, provinciales o regionales. ¿Cuánto da ese 10%? Aproximadamente 50 millones de dólares. Por eso es que están poniendo el grito en el cielo los empresarios de la comunicación o los empresarios vinculados a la comunicación, porque no están de acuerdo con estas normas, que lo que va a hacer es fortalecer a los medios de comunicación de nuestras provincias. Personalmente considero que este es un gran avance y es una ley revolucionaria. ¿Por qué? Porque hoy la palabra ya es de todos y de todas. Muchísimas gracias, Cotopaxi. Muchas gracias. A continuación, vamos a recibir en esta sala a nuestro compañero asambleísta Virgilio Hernández. Yo quisiera pedirles, y me gustaría, pasen por favor, abordar un tema que me parece vital y que creo que no se ha visto las implicaciones que tiene la expedición de esta ley respecto al proceso democrático. La democracia, el objetivo de la democracia es la inclusión. Cuando tenemos diversas voces, cuando ahora la ley prevé que 33% se haga desde los medios públicos, ¿qué estamos haciendo? Ampliando otro punto de vista. Cuando se prevé el 34% para los medios comunitarios, ¿qué estamos haciendo? Que sea otra perspectiva la que nos informe a nosotros los ciudadanos. La gobernabilidad, ustedes se acuerdan, ¿sí? Todo el tiempo venían hablando que en el país hay que tener gobernabilidad. Bueno, ¿la gobernabilidad qué era? Incluir a todos los actores con poder. Eso es una lógica contraria a la democracia. ¿La democracia qué busca? Ampliar la comunidad política. Pues bien, ¿qué hace esta ley? Esta ley establece regulaciones expresas para que los medios tengan la obligación de imprimir en braille, de tal manera que efectivamente podamos decir en el futuro, ahora las personas que tienen discapacidad visual pueden leer el periódico, porque tiene que haber un suplemento, una edición que tenga braille, o tenga lenguaje de señas, o tenga subtítulos. Esto ayuda a ampliar la comunidad política. ¿Por qué? Porque tenemos cada vez más gente enterada, más gente que conoce, más gente que puede acceder a la información y por lo tanto participar de mejor forma en la democracia. Es decir, claro que existen los hechos, pero al momento de redactar, al momento de presentar una noticia o un hecho, al momento que se hace la construcción del relato, se describe. Y se lo hace desde una visión, desde lo que ese periodista cree, de lo que piensa, de cuáles son sus convicciones íntimas, religiosas, políticas, afectivas, ¿sí? O de la línea editorial de un medio. Por lo tanto, los medios no pueden olvidar y los periodistas no pueden dejar de tener presente que hacen política. Los medios están haciendo política, ¿sí? Y este es un elemento importante. Pero hacen política a veces con irresponsabilidad porque no tienen un órgano ante el que rendir cuentas. Entonces juegan a la política. Cuando posicionan posturas políticas a través de los enfoques o a través de los invitados. Muchas veces, cuando yo voy, les digo con sinceridad, a un canal o a una radio, ya no pregunto con quién voy a debatir, sino qué periodista, ya sé, me voy preparando para ver qué periodista me va a entrevistar.
porque es con ese periodista con el que se establece el debate. Entonces esta ley lo que busca es que también los medios se asuman como actores políticos. No pretendemos en esta ley, no se pretende la objetividad. Lo que se dice es que pueda existir información veraz, verificada, contrastada. En definitiva, que podamos tener equilibrio, no solo para los medios privados, para los medios públicos y los comunitarios también. Equilibrio. Es decir, distintos puntos de vista para que la ciudadanía pueda tener un criterio. Y he puesto ahí como despedida, pero también esta historia continuará. ¿Por qué? Porque ahora ya viene una demanda de la Corte Constitucional, vendrán demandas nacionales e internacionales. Creo yo, porque esta ley beneficia derechos, pero al mismo tiempo regula a grandes poderes que hasta ahora han estado intocados. Este es un elemento fundamental y en ese sentido, bienvenido el debate, porque esto va a ayudar a que los ciudadanos conozcan la ley y en esa medida también puedan ejercer los derechos que están planteados en esta. Muchas gracias a ustedes por la atención. Voy a tratar de compartir con ustedes una reflexión en torno a la ley de comunicación, pero quiero empezar contándoles algo que me pica la lengua contarles. Esta mañana, mientras venía acá, escuchaba Radiovisión en Quito, un programa conducido por Diego Kendo, que había invitado al señor Francisco Vivanco, dueño de La Hora, dueño de la revista Vanguardia. Y le decía a Francisco Vivanco, le decía que bueno que me haya dado espacio para venir yo a poner mi verdad, porque toda esta semana he escuchado solamente la verdad de Juan Carlos Calderón, que es el director de la revista Vanguardia. Francisco Vivanco, para recordarles un poquito, había dicho que cierra la revista Vanguardia porque ya está vigente la ley de comunicación y que frente a eso es mejor cerrar la revista. Y Juan Carlos Calderón, director de la revista, entre paréntesis, Juan Carlos fue uno de los periodistas que tuvo que enfrentar un juicio por su publicación de un libro del Plan Hermano junto a Cristian Zurita. Decía: no es verdad que se cierra la revista Vanguardia por la ley de comunicación, se cierra por otras razones y hay una bronca muy fuerte. Hay un periodista, Flores, un periodista, muy buen periodista, excelente periodista, totalmente opositor al gobierno, pero debo reconocer su calidad de periodista, que también han defendido que no se cierre la revista Vanguardia. Resulta que Francisco Vivanco, luego de una larga entrevista de más de media hora, dice en síntesis lo siguiente: no puede ser posible que yo esté poniendo todos mis ahorros, todo lo que yo tengo en esa revista, y que cuando yo les doy la orden de que se saque un número sobre la ley de comunicación, contra la ley de comunicación, me sacan una portada con una guitarra diciendo, y me dicen, la ley de comunicación es buena. ¿Cómo me van a decir que la ley de comunicación es buena? Mis periodistas, y me hacen unos reportajes diciendo que hay cosas positivas en la ley de comunicación, y dicen que que la ley de comunicación va a permitir el despegue de la industria del audiovisual, que va a permitir el posicionamiento de los músicos en el país, que hay cosas buenas, que hay cosas que están de acuerdo, pero que en general es una buena ley. Yo frente a eso tomé la decisión de cerrar la revista Vanguardia. Esto a mí les digo, fue una entrevista bastante larga, sería muy interesante que la escuchen, porque escuchando esa entrevista ustedes se van a dar cuenta de cómo funcionan realmente los medios. ¿Sí? ¿Cómo funcionan? El dueño a la final, aunque diga que no haga censura previa, sí lo hace. Aquí ha sido una censura previa tan fuerte que le acabó a la revista. Pero quisiera también decirles, colegas, compañeros, compañeras, que esta ley no es dedicada a los medios de comunicación, que esta ley no es dedicada dentro de los medios de comunicación a los noticieros, no. Esos son los espacios que se han utilizado para acabar con la ley de comunicación.
¿Quiénes son los titulares de derechos de esta ley de comunicación? Son titulares de los derechos establecidos en esta ley individual o colectivamente todas las personas ecuatorianas y los extranjeros que residen de manera regular en el territorio nacional, sin importar cargo o función en la gestión pública o la actividad privada, así como los nacionales que residen en el exterior en los términos y alcances en que sea aplicable la jurisdicción ecuatoriana. Es una ley pensada para elevar el nivel de la comunicación, es una ley pensada en que la comunicación cumpla el servicio público. Yo quería únicamente, para terminar, dar lectura, no de todo este documento. Este documento es una auditoría de la entrega de frecuencias de radio y televisión. Y es interesante. Solo les leo 3 frasecitas. Los medios han estado concentrados en pocas manos. Voy a poner solo unos poquísimos de muchos ejemplos que se podría poner al respecto. Ejemplo, Grupo Mantilla, según esta auditoría, tiene 6 frecuencias de radio. No una, no dos, no 3, 6. Grupo Isaías, algunos de estos están en Miami, ¿no? Grupo Isaías, 7 frecuencias de televisión. No una, no dos, 7 frecuencias de televisión. Grupo El Juri, 16 frecuencias de televisión. No es poco, ¿no? 16 frecuencias de televisión. El Grupo EGAS, si deben haber revisado, hoy hay un juicio del señor Eduardo Granda Centeno, en donde él señala que a través de una presión ejercida por un crédito bancario se les llevaron Teleamazonas, ¿no? Y obviamente esto acusa al Grupo EGAS. El Grupo EGAS, cáiganse, según esta auditoría, tiene 43 frecuencias de televisión. ¿Creen ustedes, queridos compañeros, compañeras, que a través de estas televisoras iban a atacarle, aunque sea un poquito, a los intereses del Grupo Isaías? Evidentemente no. El Grupo Alvarado, un medio del Grupo Alvarado es Ecuavisa. El Grupo Alvarado tiene nada más que 20 frecuencias de televisión. Y entonces así se distribuyeron las frecuencias de radio y televisión. Y obviamente ahora plantearse una ley que plantea una redistribución, ¿creen que están contentos? No. Y tienen que irse en contra de esta ley. Para decirles finalmente, compañeros, que según esta auditoría, más de 600 frecuencias de radio y televisión fueron entregadas de manera ilegal. Deberán estas frecuencias revertirse al Estado y esto redistribuirse. Esto obviamente, ¿creen ustedes que le genera felicidad a quienes han manejado de manera monopólica la comunicación? No. Y le atacan a la ley y obviamente le atacan al gobierno. La derecha ya no tiene posibilidad a través de los partidos. Ahora la derecha se ha metido dentro de algunos medios de comunicación grandes para atacar al régimen.